Hola, 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 ¿cómo estamos? Bueno, buenas noches a todos. Aquí en México ya son las 7:14 de la noche. Por por parte parte de la Red de la Mexicana de Psicopedagogía, Psicopedagogía. es Es para para nosotros un un gusto principalmente importante aquí, bueno, mostrar o presentar esta parte que hoy vamos a estar hablando. Vamos a estar trabajando principalmente con un fundamento importante, que es principalmente los principios generales de un código de ética que en esta imperiosa necesidad tenemos de vital importancia que trabajar. En el caso del contexto mexicano, tenemos todavía muchas necesidades en la carrera, más en esta cuestión. Nosotros como Red Mexicana de Psicopedagogía tenemos o queremos principalmente trabajar esta parte de un código de ética. Nos surge tener un código de ética, así como otras profesiones tienen su código de ética que regula esta parte por el trabajo, por ejemplo, del ejercicio profesional, que bueno, en esta cuestión, la Dirección General de Profesiones, en el caso de México, presenta. Nosotros debemos de tener este llamado de código de ética. Es por eso que, bueno, el video de hoy está con esta vitalidad principalmente y también con una finalidad importante, que es esta parte que hoy vamos a estar hablando. Es algo que queremos presentar, que queremos mostrarles a ustedes, que tiene que ver principalmente con esta parte, con los principios éticos que tenemos en esta cuestión en la evaluación psicopedagógica. ¿Por qué? Bueno, uno de los aspectos fundamentales de la definición del rol y acción del psicopedagogo establecen que principalmente se debe de trabajar para la consecución plena de los objetivos del aprendizaje humano, la realización personal y la integración social, por lo que en este caso el psicopedagogo debe de atender a la formación y perfeccionamiento del hombre puesto al servicio del bien común. Asimismo, deberá procurar la permanencia de valores de la cultura y contribuir en este aspecto al mejoramiento, al progreso y al desarrollo de la sociedad. Asimismo, en esta cuestión, debe de procurar definir los mejores criterios y conceptos que deben guiar la conducta de un psicopedagogo en razón de los más elevados fines de la profesión que ejerce. Las normas, por ejemplo, de ética que debe de contener esta parte en la evaluación psicopedagógica, principalmente, no solo son enunciativas y no agotan todas las posibilidades que puedan surgir con motivo del ejercicio profesional. Es decir, en esta cuestión debemos de describir las formas para regular y evaluar las conductas de, en este caso, los profesionales que no agotan las posibilidades que ad hoc pudieran surgir. En esta cuestión normativa que nosotros vemos, debe de ser una observancia obligatoria para todos los psicopedagogos que ejercen en el territorio nacional. Esta cuestión, por ejemplo, en virtud de lo que, como decíamos ahorita, debe de estar establecido en la ley del ejercicio profesional, propuesta principalmente por esta parte de profesiones, del Registro Nacional de Profesiones. En esta cuestión, ejerciendo la profesión en cualquiera de las formas, ya sea pública o privada, debemos de respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos profesionales. ¿Por qué? Porque más como un instrumento idóneo que colabore, por ejemplo, en el ejercicio de la actividad con justicia, beneficio, tanto para la sociedad como con el profesional. Esta cuestión, por ejemplo, y nosotros mencionando esta parte, pues bueno, el psicopedagogo deberá ejercer la profesión o debe de ejercer la profesión con honestidad, con responsabilidad y un criterio científico importante. En esta cuestión, bueno, es la idoneidad que el título otorga en diversas instituciones, la cuestión, por ejemplo, de especialidades, vamos a manejarlo así,
maestrías, licenciatura en psicopedagogía y que tengan que ver con esta parte de las evaluaciones psicopedagógicas en una implicación ética importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de las faltas a la ética en esta evaluación psicopedagógica. Podríamos decir, por ejemplo, que se puede incurrir en faltas a la ética todo aquel psicopedagogo que cometiera, por ejemplo, una transgresión a uno o más de los deberes, principalmente que tiene él en su profesión. Y esta parte, por ejemplo, también tiene que ver con los conceptos básicos que se manejan en la profesión. ¿Por qué? Porque, bueno, el psicopedagogo debe proponer, por ejemplo, a que toda asistencia psicopedagógica se realice en base a la libre elección del profesional por parte del consultante, de quien nos consulta en esta cuestión. Y debemos evitar, tanto en la función pública como en la función privada, cometer, permitir o contribuir a que se cometan actos de injusticia en prejuicios de colegas u otros profesionales o empleados en general. Así fueran inferiores o superiores jerárquicamente hablando, tienen el mismo deber de no beneficiarse, reemplazando en este caso a aquellos que hubieran sido injustificadamente desplazados. Y esta cuestión, por ejemplo, también debe de privarse de orientar directa o indirectamente a la población que concurra a instituciones tanto públicas como privadas de carácter asistencial o educativo hacia su consultorio o una institución particular, principalmente. Esta parte que nosotros manejamos aquí también tiene que ver con muchas cuestiones en una evaluación psicopedagógica que dependen, como ya lo estamos viendo, de la calidad humana. En este caso, por ejemplo, inclusive también es una implicación de falta de ética el no respetar las creencias religiosas o la ideología de sus consultantes en su trato con ellos. Y inclusive no podemos exigir una retribución extra o un honorario privado para un trabajo profesional que se haya realizado a una persona que tenga derecho a esta prestación a través de una institución con la que el psicopedagogo tenga relación o un convenio con el trabajo. Principalmente esta parte, por ejemplo, debe de respetar, debe de ser solidario, debe de contribuir con una conducta profesional y tener al alcance que se mantenga con un prestigio profesional. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, él mismo en esta evaluación psicopedagógica concede su firma a título oneroso ni gratuito para cualquier tarea profesional que no haya sido, por ejemplo, estudiada, ejecutada o controlada personalmente por él, es una implicación ética en esta cuestión de la evaluación, porque no estamos dando una parte legal, por así decirlo, ¿no? El hecho, por ejemplo, también de difamar, de denigrar a colegas, inclusive de no contribuir en forma directa o indirecta a esta difamación o denigración, también tiene que ver con esta cuestión, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que en esta parte sea contrario a la ética, exponer o publicar como si fueran propias, inclusive las ideas no originales o datos en los que se haya intervenido esta cuestión importante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que bueno, en esta evaluación psicopedagógica no debemos prestar servicios profesionales a instituciones en cuyas bases aparezcan disposiciones, condiciones u otras reñidas con una dignidad profesional. Esta parte, por ejemplo, inclusive también tiene que ver con lo que mencionamos ahorita. El hecho esta parte de no autorizar bajo nuestra responsabilidad que personas sin una habilitación profesional realicen tareas técnicas ni asociaciones a personas que indebidamente aparezcan como profesionales, que no tengan esta cédula de identidad, que es mejor conocida como la cédula profesional en el contexto mexicano. Aquí vemos, por ejemplo, que inclusive debidamente acreditada una falsedad de una denuncia formulada por un profesional, se puede motivar en este caso a una formación de una causa por falta de ética al profesional en este caso. Esta parte aquí
resulta algo importante. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo de la implicación ética que nosotros tenemos, en este secreto profesional que debemos de manejar con toda la situación que se pueda presentar, que pueda tener inclusive en esta calidad de paciente terapeuta, por así manejarlo, debe de ser con estricto apego a una ley y más con esta ética. ¿Por qué? Porque no podemos divulgar, por así decirlo, todo lo que nuestro paciente nos diga, ¿no? De decir, por ejemplo, es que el paciente tal dijo que hizo esto o tiene esta cuestión o no sé. Toda esta parte es una falta de ética principalmente. Esta parte hace ver que en el trabajo que nosotros vemos en esta cuestión, por ejemplo, tiene que ver con alguna situación importante de esta falta de ética, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos guardando el secreto profesional en su relación con el consultante, con el particular, con una institución. Ya sea en un ámbito público o privado, las implicaciones éticas en la evaluación psicopedagógica deben de estar marcadas con apego ley a esta cuestión de la relación moral o material, aunque mediare, por ejemplo, una orden de autoridad, siempre y cuando esta cuestión sea importante. Por eso es que decimos que se debe de procurar principalmente una permanencia de valores, de una cultura y de contribuir al mejoramiento y al progreso, inclusive del desarrollo de la misma sociedad. Esta parte es importante. Aquí en una evaluación psicopedagógica que nosotros realizamos, ya sea de carácter educativo, decíamos ahorita, de carácter social, de carácter público o particular, cual sea la situación, presenta un punto de partida importante. ¿Por qué? Principalmente esta cuestión de la labor del psicopedagogo en toda la región, hablando del contexto mexicano, es de importancia. Por eso es que decimos que es importante o es de vital prioridad presentar un código de ética de manera urgente. Un código que regule estas normas, que regule esta evaluación psicopedagógica, con un secreto profesional estricto, con un secreto profesional que tenga que ver con esta parte que mencionamos ahorita y que pueda permitir principalmente este trabajo. Sabemos, por ejemplo, que otras carreras, otras licenciaturas manejan un código de ética. Los psicólogos manejan un código de ética, principalmente parecido a lo que mencionamos ahorita, ¿no? Esta cuestión, ajustados a la presente ley que tenemos en esta cuestión del ejercicio profesional dentro del marco mexicano, sería importante conocer. Y más precisamente por esta cuestión de estas implicaciones éticas que nosotros estamos manejando aquí en este contexto, ¿no? Esta parte, por ejemplo, que nosotros presentamos ahorita o que tenemos que ver con esta parte de, bueno, de una evaluación psicopedagógica, estas implicaciones éticas que se muestran ahorita y que mencionábamos nosotros continuamente, deben de ser de vital importancia. ¿Por qué? Porque en este ejercicio profesional precisamente nosotros reforzamos esta tarea, una labor demasiado titánica, demasiado compleja y que tiene, por así decirlo, la virtud de ofrecer como instrumento idóneo en el que se va a colaborar no solamente como una labor psicopedagógica, estamos hablando de que también se va a presentar, por ejemplo, esta cuestión de un apoyo con otros profesionales que también conocen del tema, que tienen otra visión desde otra perspectiva, por así decirlo, y que van a complementar este trabajo. Y es aquí entonces donde esta parte de estas implicaciones éticas entre lo bueno, lo perfecto, por así decirlo, de este trabajo es lo que nosotros debemos de considerar. Esta parte entonces, y ya casi para terminar el tema de hoy, debemos entonces conocer, tener y respetar el título que nos está otorgando una facultad, una institución, un, cualquier lugar, por así decirlo, regulado o normado, por así decirlo, con su propio reglamento y que hace presente
la labor de una profesión. Hablando de manera general, en el caso del ámbito psicopedagógico es lo mismo. Esta parte, por ejemplo, que nosotros estamos proponiendo actualmente con esta situación, es conocer un punto débil que todavía podemos reforzar, que estamos a tiempo de reforzar. Y en estas condiciones profesionales, de manera ética, en estos principios generales de este código que nosotros podemos generar, va a dar buenos resultados. Estamos seguros que podemos dar buenos resultados con esta cuestión, con esta implicación ética en la evaluación de lo que podemos hacer. Ya conocemos una evaluación psicopedagógica, ya sabemos lo que implica esta cuestión. Elaborar, por ejemplo, un diagnóstico, una intervención, una propuesta de trabajo que mejore la calidad, en este caso, por así decirlo, el mejoramiento del progreso, y también hablamos, por ejemplo, también de este desarrollo de la sociedad o del alumno. Y es aquí, principalmente, donde nosotros hacemos este énfasis, donde la evaluación psicopedagógica tiene este compromiso ético. Este compromiso no solamente con un profesional como nosotros, un compromiso con la persona que estamos atendiendo, con la persona que estamos trabajando. Esto es lo que tenemos que considerar nosotros. Atender esta formación, este perfeccionamiento del hombre puesto al servicio del bien común en esta labor. ¿Sale? Esto es lo que estamos pretendiendo el día de hoy. Espero les haya gustado y bueno, nos estamos viendo próximamente. Por parte de la Red Mexicana de Psicopedagogía, les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego.